¿qué tal? Bueno, he decidido que voy a crear una especie de mini programas para mostrar lo que yo llamo las joyas de mi biblioteca. Todos tenemos en nuestras bibliotecas algún libro que nos encuentra o que nos ha parecido particularmente interesante. Así que yo os voy a contar cuáles son los míos y os hablaré un poquito de ellos. En este caso vamos a empezar con un libro que se llama El ojo crítico. Aquí podéis verlo. Es un libro muy curioso. Es un libro que reúne una serie de críticas demoledoras sobre autores y sobre obras que luego triunfarían con creces sobre sus detractores. Es muy interesante y aporta una reflexión simpática sobre la labor de la crítica. Aparte de las propias críticas en sí, él tiene un prólogo muy interesante de Constantino Bertolo que reflexiona sobre la labor de la crítica, y además con bastante gracia. El prólogo se llama La crítica literaria, quien tiene boca se equivoca. Para que veáis el tono de las críticas, por ejemplo, sobre el Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, lo que dijo en 1925 el New York Herald Tribune: lo que nunca ha estado vivo difícilmente puede seguir viviendo, simplemente un libro de temporada. O Le Figaro sobre Madame Bovary de Flaubert en el año 1857: Monsieur Flaubert no es un escritor. Y otro más, por ejemplo, sobre Un mundo feliz de Aldous Huxley en 1932, otra vez el New York Herald Tribune, dice: una pieza de propaganda lúgubre y pesada. No todas las críticas son así de escuetas, pero tampoco excesivamente largas. Es un libro muy entretenido y además se puede leer a trozos. Son críticas jugosas. Yo os lo recomiendo, sinceramente. Probablemente lo podáis encontrar en alguna librería de viejo, porque es del año 90 y no creo que esté a la venta en una librería normal. Bueno, pues esta es mi primera joyita. Buscaré a ver qué más encuentro que os pueda interesar para el próximo programa. Programa por llamar esto de algún modo, ¿eh? Así que bueno, os veo en otra ocasión. Un saludo.